Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante. Es un mensaje de alerta. Es un mensaje que nos enseñará a tomar decisiones en la vida. Alto. No se aleje. ¿Cuándo le decimos algo así a una persona? Cuando hay un peligro. Cuando se expone a riesgos. Cuando de pronto está por caer o aproximarse a un precipicio. Hay señales en cualquier parte en donde se nos advierte, en donde se nos dice que no debemos seguir, que debemos tener más que todo un cuidado a no caer en alguna trampa, a algún riesgo, a activar algo que no es permitido, a pasar los límites de algún lugar prohibido. Hay señales como esas: alto, alto, no se aleje. Y mis queridos hermanos, la salvación, más que una simple decisión, que se toma una sola vez, tiene también ciertas implicaciones en donde debemos tener mucho cuidado. No se trata de decir, yo ya soy salvo, ya soy santo y ya prácticamente le pertenezco al Señor. Esa es parte de toda la verdad. La otra parte es a vivir una vida cerca del Señor. Y que cada día nosotros tengamos ese compromiso de cercanía, de consagración, de búsqueda constante de nuestro Dios, puesto que los peligros en la vida espiritual están a la orden del día. Y por eso, mis queridos, debemos nosotros estar siempre alertas. El Espíritu Santo quiere vivir la vida de Jesús a través de usted. Por eso Él lo ha constituido su templo. Y esto implica orar al Señor. Orar es hablar con Dios. Leer la palabra del Señor. Ofrendar. ¿Qué más implica? Compartir nuestra fe. Creer en las promesas de Dios. Vivir una vida santa. Y muchos de nosotros, a veces comenzamos bien, pero luego nos alejamos de Dios antes de profundizar en la fe. Saben, mis queridos hermanos, es fácil alejarse de Dios. Pues infortunadamente no se necesita mucha cosa. No se necesitan muchos protocolos como para poder alejarse de Dios. Es lo más simple. Es lo más sencillo. Lo que cuesta es acercarse. Lo que cuesta es buscar esa cercanía con el Señor. Nosotros somos como una planta. ¿Qué necesita una planta para ser ahogada? ¿Qué necesita una semilla para no crecer? Pues mucho esfuerzo. Pero ahora, ¿qué necesita la maleza para que crezca? Usted como quisiera que la planta se desarrolle, pero ¿cómo cuesta que se desarrolle? Pero la maleza no necesita nada, ni abono. Entonces, mis queridos hermanos, es similar en el tema espiritual. Es fácil alejarse de Dios. Pero es justamente lo que nosotros queremos hoy, a través de este mensaje, lo que quiero hoy transmitirles, para que nosotros tengamos cuidado. Ahora yo le pregunto, ¿está usted leyendo su Biblia? ¿Amén o no amén? ¿Está usted orando? Yo no sé cómo le hace, cuánto usted ora. Pero, el punto es, ¿usted está en comunión con el Señor? ¿O ora menos hoy, como cuando usted empezó la vida cristiana? Hermanos, a veces nosotros en el tema de la oración hacemos una rápida súplica en el camino cuando nos dirigimos al trabajo, ¿verdad? Es toda una comunicación, así miren, tipo telegrama. Hoy ya no existen los telegramas, hoy existe el WhatsApp, el Messenger, el Telegram y un montón de cosas más. Pero antes, hermanos, ¿qué era lo que se usaba? Era un medio así más resumido. Y muchas veces nuestras oraciones se caracterizan de esa manera.
¿Sabe por qué? Porque hay compromisos, que hay que levantarnos a veces a la hora puntual, porque hay que ir a dejar a los niños y que después de eso tomamos camino para nuestros compromisos. Y lo único, lo último que dejamos, lo último que hacemos es orar al Señor. Y ¿sabe una cosa? Dios no quiere nuestras oraciones urgentes. Como cuando estamos en peligros y de repente nosotros nos acercamos al Señor y le exigimos, y a veces las exigencias se resumen nada más en una pequeña oración. Dios mío, ayúdame. Aunque de hecho Dios escucha las oraciones, pero qué lindo es saber, qué lindo es comprender, hermanos, que Dios tiene realmente la línea directa para Él la paga. O sea, bueno, yo lo digo así. Nosotros no tenemos nada que poner más que clamarle al Señor, pero es lo menos que hacemos. Entonces, hermanos, debemos nosotros prevenir, debemos nosotros saber qué hacer. Quizá usted está acostumbrado o estaba acostumbrado a arrodillarse junto a la cama. Quizá usted estaba acostumbrado a arrodillarse y a derramar su corazón delante de Dios, pero ahora ya no tiene tiempo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Y es que cuando ya no practicamos eso, muchas veces nosotros nos exponemos al peligro. No quiero pedirles a que me levanten la mano, pero ¿cuántos se oraban a orar de madrugada y que ahora ya no lo hacen? ¿Cuántos se levantaban seguramente a altas horas de la noche y le decían al Señor: Señor, yo quiero consagrarte mi vida, quiero entregarte lo que soy? ¿Cuántos que antes de sentarse al volante o antes de emprender la ruta, apartaban un tiempecito, pero que ahora como que eso ya no va con nuestras vidas? Perdemos el brillo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando es así, hermanos, realmente estamos en un alto riesgo de poder desconectarnos del Señor. Quizá no negar a Dios, porque nadie en su sano juicio niega a Dios. Pero muchas veces con nuestras actitudes nosotros cerramos esa vía de comunicación con el Señor. Y si las cosas realmente han empeorado, es posible que de repente usted, también dice, ya no oro, ya no leo la palabra. ¿Y sabe consecuencia de eso qué viene? ¿Qué más viene? Pues también asistir a la iglesia para mí es un asunto ya secundario. Y muchos que de repente empiezan a enfriarse en ese asunto. El mundo espiritual ya no le parece tan real como antes. Ya no disfruta de su cercanía con el Señor. No siente la presencia de Dios como lo experimentó una vez en la vida. Quizás sienta que de alguna manera la fe ya no es importante para usted. La oración ya no es importante para usted y se ha apartado tanto de la vida cristiana que ya no se identifica con Él. Hay muchos que ya no se identifican. Hay muchos que de repente hasta pena les da, porque hubo un tiempo en que sí se congregaron, pero que ahora, miren, se fueron. Si usted puede identificarse con lo que le he descrito hasta este momento, debería entonces saber dos cosas. Primera cosa, que usted no es la única persona en esa situación. Y segundo, que se está alejando de Dios. Alto. Peligro, no se aleje, no se exponga. ¿Sabe por qué? Porque hay altos costos que se pagan cuando muchas veces nosotros nos desconectamos del Señor. Otros que de repente llevan una vida aparente porque vienen a la iglesia, sirven a la iglesia, tienen privilegios en la iglesia. ¿Cómo les gusta estar en las cosas de Dios? Pero no les gusta estar con el mero. Les gusta hacer la obra de Dios, pero no les gusta estar con el patrón. No les gusta orar con Él, no les gusta intimar, no les gusta realmente tener una relación estrecha con Él. Y a veces se pierde esa sensibilidad espiritual, se pierde esa comunión, ese contacto espiritual. A veces, hermanos, dejamos en modo avión al Señor y no entra la señal. Pero no es porque Él no quiera, sino porque muchas veces nosotros incurrimos a algo, a bloquear esa señal. Y decimos, de hecho, yo doy por sentado de que Dios me va a bendecir. Y vivo la vida como que yo quiera. Mis queridos hermanos, alejarse de Dios, recuerden, es peligroso. Y cuando nos falta dirección, no necesariamente nos estancamos, seguimos moviéndonos, pero por lo general nos movemos a una dirección muy poco sana. Y por eso es que erramos en la vida. Y por eso es que tomamos decisiones que nos llevan a equivocarnos. Los jóvenes a veces toman decisiones en la vida que los marcan. ¿Pero por qué razón? Porque no se busca la dirección del Señor.
Los casados pueden confundirse, pueden de repente ahí como que acariciar el pecado y decir, bueno, de todos modos, todos lo hacen y yo también. Pero ¿sabe una cosa? Eso de alguna manera viene a carcomer, viene muchas veces a drenar la alegría y el gozo del Señor, y fácilmente nosotros podemos alejarnos. Y por eso la lectura que teníamos en Hebreos capítulo 2, 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oigan esto: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Es más fácil alejarse de Dios, mis queridos, es más fácil. ¿Sabe por qué? Porque no requiere ninguna clase de esfuerzo. Por el contrario, mantenerse en el buen camino, mantenerse por la vía correcta, mantenerse por los rieles de la santidad, muchas veces implica un esfuerzo extra, implica muchas veces frenar nuestros impulsos, implica muchas veces más energía, más voluntad, pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos permite someternos a Él para poder obedecerle. Amén. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Es el Espíritu Santo que nos enseña, que nos escudriña cuando nos estamos alejando y cómo Él nos atrae hacia Dios. Y todos los creyentes nos hemos enfriado un poco en nuestra devoción a Dios en algún momento. Yo no sé a cuántos le ha pasado, pero de repente como que decimos, bueno, orar hoy, ay, ¿cómo cuesta? ¿Verdad? Un buen día me encontré dudando de Dios y lo siguiente que hice fue alejarme de su voluntad, ustedes. Alejarme de sus propósitos y alejarme de su plan para mi vida. Pues no sé exactamente lo que sucedió, aunque uno conscientemente, ¿verdad? Uno dice, no, pues yo como que estoy yéndome, ¿verdad? Como que las cosas se hacen bien cuando pongo mi esfuerzo, pero ¿qué si no? A veces uno en la vida, al igual que el carro cuando lleva velocidad y de repente se queda sin gasolina, ¿sabe una cosa? Va sobre la ruta, se le termina la gasolina, ¿qué dicen ustedes? ¿De un solo atrancón se queda? No, se mueve, pero por inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la fuerza que lleva de una velocidad que traía y va, en una recta avanza, pero justamente agarra una curva, ¿qué pasa? Entonces empieza ¿qué? Empieza a parar. ¿Y cuántas cosas muchas veces nosotros hacemos por inercia? Porque decimos, no, es que oré yo el mes pasado y es la oración que me sostiene hoy. Usted de repente está llevando la vida por inercia nada más. ¿Sabe una cosa? Usted necesita de Dios. Cada día usted debe llenar su corazón de combustible espiritual. ¿Para qué? Para poder seguir hacia adelante. Mis queridos, descuidar la vida espiritual es una de las causas principales del alejamiento de Dios. No descuide su vida espiritual. Iglesia, no descuide su vida espiritual. Jóvenes, manténganse siempre alertas, prudentes. Como acaba de leer ahí en Hebreos 2:3, hace una pregunta: ¿cómo nosotros nos escaparemos? Dice, o ¿cómo nosotros nos alejaremos si descuidamos una salvación tan grande? Es que ser salvo, mis queridos, significa una santificación diaria. Ser salvo significa una santificación progresiva. Es verdad que cuando nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella como sus hijos y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y le pertenecemos a Dios para siempre, pero la salvación es mucho más que la confesión, es mucho más que el arrepentimiento una sola vez, es una experiencia purificadora. La salvación es una experiencia purificadora que dura toda la vida, toda la vida. Por eso no debemos descuidar esta salvación tan grande. Por eso debemos procurar siempre estar con el Señor. Si algo siempre voy a pedirles como iglesia, hermanos amados, es a intimar con Dios, es que su relación con Dios crezca.
La relación suya con Dios crece cuando usted sirve, cuando usted visita, cuando usted evangeliza, cuando usted viene a la iglesia, pero más crece cuando usted intima con Dios. Cuando usted le busca de todo corazón, cuando realmente su alma, su corazón late al ritmo del corazón de Dios. Cuando usted se desespera, cuando usted dice: Señor, realmente siento un abismo en mi corazón y siento deseos de ti. Cuando usted siente eso, sabe una cosa: el Señor viene, posa sobre su vida y le da de su gracia para seguir adelante. Pero si de repente usted dice: no, eso de buscar a Dios, pues eso, que espere un ratito, eso no va conmigo. ¿Sabe una cosa? Uno se seca espiritualmente. Y así, miren, hermanos, realmente uno empieza a bajar, como dice el pastor, a bajar de nivel. Uno empieza a afectarse en la vida. Por eso, mis queridos, es importante prestarle mucho la atención al tema de nuestra vida. ¿Sabe? Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso dice la palabra. La salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Ahora, eso no significa de que la salvación no haya costado nada. A nosotros no nos costó. ¿A quién le costó, hermanos? Al Señor le costó. Por eso la salvación no tiene precio. La salvación es invaluable. Y cuando estamos diciendo que la salvación es invaluable, es que realmente no hay nada que el mundo pueda hacer por pagarla. La salvación el Señor nos la dio. Por eso dice la Biblia: entonces, si ustedes lo recibieron por gracia, entonces cuídenla. Somos tan ingratos al no cumplir o al no hacer lo poco que Dios nos pide, hermanos. ¿Qué nos pide el Señor? Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, piense, mi querido, en una embarcación que se aleja de un muelle. Por ejemplo, el capitán está dormido, se echa su siesta y su nave sigue caminando. Ahora esa nave tiene un piloto, un capitán que está dormido. ¿Y esa nave va hacia qué? ¿Va hacia Puerto Seguro? Se dirige hacia un desastre. Ahora, esta es una buena descripción de lo que le sucede a un cristiano que ha perdido el rumbo. Cuando nos adormecemos espiritualmente, comenzamos a descuidar las cosas que son importantes. Cuando nos adormecemos espiritualmente, comenzamos a prestarle atención a otras cosas que muchas veces, en lugar de sumarnos, nos restan. A lo largo de mi vida como pastor he visto a muchas personas en esa situación. Muchas personas que subestimaron una decisión. Muchas personas que en lugar de detenerse dijeron: no, pues esta es una decisión que no me va a afectar. Y ahora por ello, pues no. Y ya lo analizó. ¿Qué puede usted perder? Y de repente la gente, en lugar de analizar y pasarlo por el filtro de la voluntad del Señor, no hace caso y termina muchas veces en una situación de desastre. Hay un patrón reconocible en cuanto al alejamiento de Dios, y esto es lo que sucede por lo general. Primero, lo que sucede, hermanos, es de que su conciencia, oiga esto, lo primero que sucede es que su conciencia se le adormece. Efesios capítulo 4, versículo 17, está la cita, mire, hermano, sobre eso, para que usted lo lea, para que usted lo busque. ¿Qué pasa? La conciencia muchas veces, miren, se adormece, se cauteriza. Cuando usted empieza a alejarse, comienza a ignorar la voz de su conciencia. Al comienzo, su sistema de alarma le remuerde. Hay una alarma en su corazón y empieza a palpitar y empieza a decirle que no debe usted alejarse, haciéndole saber que nada anda bien. La conciencia le envía un mensaje. La imagen de una esposa le pasa por la frente de la conciencia. Le pasa la sonrisa de sus hijos y el abrazo de sus hijos, pero usted empieza entonces como que a resistirse a ello. La conciencia le está indicando de que no debe alejarse de Dios. Pero ¿qué pasa? Usted sigue justificando lo que hace
justificando hacia dónde está yendo, justificando sus actos. No, pues todo el mundo lo hace y yo voy a salir bien librado de esta, nadie se va a dar cuenta. Y empezamos de repente a buscar un montón de justificaciones y no le hace caso a las advertencias. Poco a poco, ¿sabe? Usted se empieza a desensibilizar, ya no tiene sensibilidad, ya no tiene ese toque. Su conciencia empieza a cauterizarse y lo que usted está haciendo ya no le va a molestar más. Ya no va a sentir culpabilidad por lo que hace. Y por eso Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo, ¿qué cosa? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, ¿qué cosa? Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando se pierde la sensibilidad del Espíritu Santo, ya no importa qué me diga el pastor, ya no me importa la familia, ya no me importan los hijos, ya no me importa lo que yo haga. Lo que me importa es nada más, o son esos minutos de placer hormonal. Lo que me importa nada más es esa caída que de repente está allí, que está anunciada, pero que usted ya no le pone coco, ya no le pone atención. Y eso es lo que pasa. Segundo, ¿qué pasa, hermano, cuando usted pierde, cuando usted empieza a alejarse? ¿Sabe? Se aparta de la voluntad de Dios. Eso es lo segundo, hermano. Se aparta de la voluntad de Dios. Cuando usted comienza a alejarse de Dios, se aparta de su voluntad e inicia una vida de pecado. Esto puede sonarle fuerte, pero el decidir alejarse de la palabra de Dios equivale a poner el pie en algún tipo de transgresión. Significa poner el pie en un lugar movedizo, y el solo hecho de que su conciencia ya no le retumbe, bueno, no significa que su conducta o actividad estén bien. Una vez que uno pone su fe en Jesús como su Salvador, sabe que el Espíritu está en lo profundo de su ser y debe atender a esa voz que llama, esa voz incansable. Como dice la palabra en Romanos 8:26, es esos gemidos indecibles de su corazón para no apartarse de la voluntad de Dios. Y sabe, Isaías 31 dice, oigan esto: ay de los que se apartan de Jehová. Oiga, ¿qué dice la Biblia? Ay de los que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo ¿qué? Pecado a pecado. Ay, dice, ay. Y ese ay no es de haber, sino es ay de lástima, ay de dolor. Y en tercer lugar, mis queridos, lo que pasa cuando usted tiende a arriesgarse, a alejarse de Dios, es de que también se aleja de las cosas espirituales. Se aleja de las cosas espirituales. Lo que sucede es, bueno, es sencillo y natural. Comienza a vivir negándose a ver la realidad. Ve que de repente su familia ya empieza como que a caer. Ve que el trabajo, hay gente que está tan consciente de esto, de que sabe de que su vicio, de que ese mal hábito que tiene lo está hundiendo, pero sabe, niega la realidad. Se desconecta y dice, pues qué importa, ¿verdad? No te metas con mi vida, esta es mi vida. Y yo sé cuáles son mis límites. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando al final despierta a la realidad, se da cuenta de que está realmente hundido. Y que ya la familia, ya el tema de trabajo, el tema incluso de las finanzas, las relaciones cercanas muchas veces, la esposa, los hijos, prácticamente empieza como que a abrirse una grieta, a abrirse una cima que aleja realmente a la familia del lugar en donde debería estar. Y por eso dice la Biblia en 1 Juan 2:28, ahora hijitos, oigan bien, oigan esto. Aquí no nos aconseja alejarnos, sino más bien a permanecer en Él. Porque dice, ahora hijitos, a ver, dígalo conmigo.
permaneced en Él. Oiga esto, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora yo le pregunto, mi querido hermano, ¿por qué querría usted apartarse de las cosas de la vida cristiana, cuyo propósito es proporcionarle gozo y felicidad? ¿Por qué usted querría apartarse de las cosas que le bendicen? Bueno, a veces se aparta porque está perdiendo el rumbo, está perdiendo el norte, está como que fallando la brújula, pero no hay que permitir eso. Cuarto, ¿sabe qué pasa cuando nosotros nos arriesgamos a alejarnos de Dios? Perdemos también la capacidad de escuchar a Dios. Usted no perderá jamás su salvación, la salvación usted la tiene segura, pero sí puede caer en el pecado de la incredulidad y perder la capacidad de escuchar a Dios. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel, por su desobediencia, por tener cauterizada la conciencia, Dios hizo silencio. ¿Y saben cuántos años el Señor no le habló? ¿Les habló al pueblo de Israel? 400 años. Imagínense ustedes. 400 años en donde Dios no dijo nada. Y muchas veces el pecado lo que hace es marcar eso en la vida. Ya no hay voz de Dios, ya no hay esa gracia que nos encamina. Y por eso Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Hermano, no se aparte de Dios. No se aparte. Cuanto más se aparte, menos capaz será de oír su voz. Usted seguramente ha tenido esa experiencia de que va viajando a cierto lugar, pero hay un lugar en donde no le entra la señal. Va usted como que hablando, ¿verdad? Y hablando, y usted va avanzando, pero de repente, ¿qué? Se le fue la señal. Ahora, no se aparte. Por eso dice la Biblia, no se aparte, dice, hay que permanecer. ¿Por qué? Porque en cuanto más se aleje, más se desconecta. Porque en cuanto más se aparte, más difícil le resultará escuchar a Dios. Sin el ancla de Cristo es fácil buscarse pensamientos y hábitos destructivos que empañan la visión de Dios, que le harán tan insensible, le harán sordo para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿usted podría vivir sin que Dios le hable? ¿Podría vivir sin eso? ¿Podría usted vivir, hermanos, sabiendo de que usted está tan apartado y tan hundido en el pecado y que Dios no le hable? Es muy difícil. Yo no sé cómo le hacen muchos para sobrevivir. Realmente es una situación complicada. ¿Sabe por qué? Porque se complica todo. Porque aparte de que tiene un problema de repente familiar, tiene de repente hasta problemas económicos, y vengan los problemas de salud, porque eso enferma, hermanos. Y luego de eso se desprende el problema espiritual que se tiene. Hermanos, realmente eso es muy cansado. Y por eso, en quinto lugar, hermano, y cuando se aparta de Dios, se sufre internamente y se sufre externamente. Cuando estamos hablando internamente, estamos hablando de las cosas que pasa a uno en la vida. Aquellas cosas que le drenan a uno la paz, la felicidad. ¿Cuántos que de repente sonríen en la vida, pero que su sonrisa realmente no es sincera?